Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Vera Reyes. Desde Washington, D.C., en los Estados Unidos, hablaré con personas como tú sobre temas como migración, política, deportes, arte, ciencia y mucho más. Acompáñanos sin cortes. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos sigue en el podcast Sin Cortes, que se emite en las redes sociales del Diario Opinión, también en YouTube y en Spotify? Como cada jueves tenemos temas importantes, tenemos temas que la gente nos va sugiriendo y también tenemos invitados muy, muy especiales. En este caso tengo junto a mí a alguien que es psicóloga clínica desde hace 2 décadas atrás, que viene siendo docente universitaria desde hace 15 años de aulas, 15 años de ejercicio de esta profesión también, y que además es madre de 2 adolescentes, que nos va a hablar de este tema que nos reúne hoy, los adolescentes. ¿Qué hacemos con nuestros adolescentes? Un tema que seguramente nos va a despertar mucho interés y nos va a despertar también mucha empatía, porque muchos de los padres que somos padres de adolescentes seguramente estamos con muchísimas preguntas. Ella es además mi amiga Nicole Montalvo, psicóloga clínica, como ya lo dije. Nicole, buenas noches, buenas tardes, perdón, bienvenida. Buenas tardes, Joel, gracias por el espacio y gracias por tocar este tema que es tan importante, tan interesante y sobre todo para dar algunas herramientas a los padres de adolescentes y saber cómo tratar con ellos, porque cuando eran niños pensamos que lo difícil estaba en ese proceso de la niñez. Nadie nos advirtió que el trabajo continuaba y que era totalmente distinto. Entonces, como padres nos estamos encontrando con esto ahora, reacciones, comportamientos de nuestros hijos que desconocemos en la adolescencia, y por eso es importante estar en este espacio, compartir algo de lo que se sabe para que los padres estén también orientados en encaminar a sus hijos. Muchas gracias a ti por tu tiempo y quisiera comenzar este espacio con una frase que alguien dijo, ¿no? Parece que fuimos buenos padres de niños, estábamos listos para criar niños, más o menos con un horizonte claro, con herramientas aparentemente a nuestra disposición, y en muchos de los casos lo hicimos con bastante éxito. Pero cuando nos tocó ser padres de adolescentes, nos dimos cuenta que no estábamos listos para nada de esto. ¿Puede ser? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre? Porque hay un proceso natural en los seres humanos que es el paso a la adolescencia. Todos creen que se basa en lo hormonal, pero lo hormonal es una parte de ese proceso, porque todo nace en el desarrollo del cerebro. Resulta, Joel, que nosotros tenemos un cerebro que termina de desarrollarse a los 30 años. ¿No? Entonces, en todo este desarrollo hay ciertas etapas por las que pasa el cerebro, ¿no? El desarrollo del cerebro. El cerebro se desarrolla así, desde esta parte, ¿no? Desde el cerebelo, toda esta parte, y termina el desarrollo en los lóbulos frontales. Entonces pasa que llega a cierta edad, a partir de los 13 años, 12 algunos, que empieza un cambio, ¿no? Una evolución, se puede decir, en el cerebro. Parte de este cambio son los resultados o lo que vemos de las hormonas. Tú sabes que el cerebro es el que dirige a las hormonas. Entonces vemos, lo observable es que le crecen a los chicos pelos donde no tenían, ¿no es cierto? Se desarrollan, cambia el cuerpo, la voz y demás. Eso es lo observable. Pero lo que no se ve es que el cerebro empieza a ramificarse enormemente, y en la adolescencia ocurre lo que se llama la poda neuronal. Que resulta ser que las ramificaciones del cerebro van por todo lado, pero ya en la adolescencia nosotros vamos a recortar solo lo que nos sirve. ¿Y cómo vamos a saber lo que sirve en el cerebro? Es mediante la experiencia.
Entonces, los jóvenes en esta etapa buscan ávidamente nuevas experiencias, conocimientos, pero en vivencia, y es ahí donde se produce lo que se llama la poda neuronal. Entonces, es en gran medida un fenómeno que nace de los cambios del cerebro, y hay tantas cosas que pasa aquí que los padres no llegan a comprender, porque como te digo, ¿no? Una cosa es lo que se ve, pero lo que está dentro del cerebro, los cambios, que la amígdala, que el córtex y demás, eso no se llega a ver, pero que es común en todos los jóvenes. Entonces, como te decía, es esa parte de experimentación, de que quieren los jóvenes experimentar por su cuenta. Y esto lleva a que la influencia paterna, ¿no?, de los padres cada vez sea menos, y llega a ser los otros, ¿no?, los del mundo exterior, digamos, o los diferentes a la familia, los que llegan a tener más influencia. Se ha hecho un experimento, te comento, que a niños ¿no?, de menores de 7 años, por mediciones de ondas cerebrales y demás, les hacían escuchar la voz de sus papás, y habían cambios fisiológicos cuando escuchaban el sonido de la voz de sus papás. ¿Por qué? Porque a ellos les alegraba y generaba cierto tipo de hormonas. Y pasa que después, en la adolescencia, se ha hecho este mismo experimento, esta misma prueba, y resulta que los jóvenes ya no sienten esa emoción, se puede decir, ¿no?, descifrando esa emoción cuando escuchan la voz paterna, la de los padres, sino de extraños o de pares, ¿no?, o de compañeros. Entonces quiere decir que se recibe mejor la comunicación, o se escucha más a los que están fuera del entorno familiar. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a ser el grupo más grande de influencia. De influencia y de referencia, ¿no? Sí. Aparte de lo fisiológico, de lo físico, hay también puntos en común, ¿no?, entre todos los adolescentes, de los que siempre los padres nos quejamos, digamos, ¿no? Solemos quejarnos, o escuchas por lo menos quejas que tienen algunos amigos, como los cambios de humor, los estados de ánimo. Parecería que siempre están cansados, aburridos, ya no son, digamos, dóciles, sino que pueden tener reacciones ya no tan medidas, ¿no?, como cuando eran niños. Sí, claro, en realidad eso es lo que choca a los padres, ¿no? Porque tenías a tu hijito, como tú dices, todo dócil, que te hacía caso, que tú eras su héroe, que eras lo máximo en el mundo, que tú le podías inventar cualquier cosa y te creía, y le inventabas el conejito de, ¿qué es? El helado de los dientes, el conejo de Pascua, y él aceptaba y creía. Y luego llega la adolescencia y se vuelca la tortilla y ya no te cree y te cuestiona, ¿no? Todo lo que dices, estás bajo el ojo de ser juzgado por tu hijo, no te permite errores. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te está observando y no te deja pasar una, y eso es lo que choca a los padres, obviamente. ¿Por qué? Porque del chiquito que le gustaba bailar, la niña que le gustaba bailar en las fiestas, luego se encierra en su cuarto, no quiere sacarse fotos, no quiere bailar para nada, y totalmente diferente la figura. Eso es lo que a los padres nos choca, y por eso vemos tan conflictiva esta etapa, porque de ser héroes ya hemos pasado a ser los que los molestamos muchas veces. Sí, sin duda. ¿Y qué pasa cuando, me imagino, ellos están en una lucha constante por buscar un espacio dentro de su nuevo esquema de referencias, ¿no? Ya no son los familiares, ya no es la familia el núcleo de referencias, sino es lo exterior. Probablemente los amigos de la escuela, los amigos del barrio, qué sé yo. Entonces, ellos... ¿Cómo pasan esta etapa? Es decir, debe ser difícil también para ellos, y tal vez producto de eso es este
aparente mal humor con el que están después en la casa, ¿no? Sí, como te dije, Joel, hay ciertas características que son comunes, ¿no? Para los jóvenes. ¿Y por qué son comunes? No solo por lo sociocultural, sino también por lo fisiológico. Entonces, a ver, vamos a entender al adolescente. Resulta que el adolescente está en una etapa donde no sabe si es niño o ya es joven, ¿no? Y en esa etapa de transición vienen cambios hormonales, como hemos dicho, y en esos cambios hormonales pasa que los chicos quieren ser atractivos para el sexo opuesto, ¿no? Y las chicas también, y de paso les salen los granos, ¿no? No crecen parejitos, ¿no? Primero las orejas, luego los hombros, luego la cabeza, o sea, no crecen parejitos. Y ellos están en este cambio, ya que para ellos también es difícil. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es el mismo. Imagínate, hasta su motricidad, que antes la dominaban, llegan a tener otro cuerpo y ya no dominan hasta que se adapten al otro cuerpo. Y están en la edad donde, ¿no? Seguimos con eso, que están en la edad de que no son niños ni jóvenes, quieren ser ya mayores, pero también les cuesta soltar algunas comodidades de la niñez. Y en esa transición la pasan mal, porque además tienen que estar relacionados con la parte social fuera de su casa y ser aceptados por ellos. ¿Por qué? Porque ahí nace la identidad del joven o del adolescente. Entonces, como vamos a ver después seguramente en otros capítulos, cómo nace la identidad de los jóvenes, entonces viene por el grupo de pertenencia, sí, pero también por el de referencia. Y en este trayecto la pasan mal. ¿Por qué? Porque como su cerebro todavía se está reorganizando, ellos tienen un desorden, ¿no? Que ni ellos mismos entienden. Y reflejo de eso, Joel, es, por ejemplo, su habitación, ¿no? Rarísimo es el adolescente que tiene una habitación ordenada, limpia y demás, y la lucha de todos los padres es ordena tu cuarto. ¿Por qué? Porque también es un reflejo del desorden que tiene en su cabeza y andan buscando, probando, ensayo y error para ellos conocerse, ¿no? Y también ser aceptados. Entonces, en este trayecto andan en ese problema, que ni ellos se conocen y están pendientes también de sus pares. Y todo les molesta. Tienen cambios de humor, como tú has dicho, ¿no? Fluctúan un ratito, están contentos, al poco rato algo les deprime y demás. Entonces la pasan mal, ¿no? La pasan mal porque siempre van a estar buscando la aprobación de sus compañeros, viendo si son queridos, si son recibidos por su grupo y demás. Y la verdad que es terrible para el joven llegar, ¿no? De su lucha del colegio, de su grupo de amigos y demás, donde no la ha tenido fácil la batalla, y volver a la casa y encontrarse también con otra batalla, como no has limpiado tu cuarto, ay, que a vos no se te entiende, y ahora estás de buen humor, y ahora de qué te has enojado. Entonces hay padres que responden de manera negativa, se entiende, ¿no? Porque ya no es el chiquito, el niño tierno que hacía caso y con toda docilidad, pero lo que se tendría que hacer es acogerlos, y que reciban los chicos esa presencia, o que sientan los adolescentes en su casa esa guarida, ¿no? Donde se van a refugiar después de tener su pelea ahí en el colegio porque los vean, por ser agradables, por ser el bonito, ser el que encaja y demás. Entonces en la casa tendría que ser el refugio, y los padres tendrían que estar preparados también para este soporte, ¿no? Para hacer el soporte de estos adolescentes. ¿Ese sería de repente el nuevo rol de los padres?
para esta nueva etapa de los chicos, porque hasta ahora son la guía, son los formadores, son el referente cuando son niños, pero ya durante la adolescencia también cambia un poco el rol de los padres, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer los padres? Porque tal vez al tratar de imponer algunas reglas y tratar de imponer algunas otras, qué sé yo, algunas otras ideas que probablemente no es tan fácil, puede quebrarse un poco la relación padres y adolescentes, ¿no? Sí, lo que es totalmente cierto lo que dices, Joel. Lo que pasa es que los padres tendrían que ser, como he dicho yo, el refugio, el apoyo de los adolescentes y entender que es un proceso que todos tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque es el camino hacia la autonomía y la dependencia. Entonces, tu hijo no te cuenta ya las cosas. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a solucionar sus problemas. Entonces, él tiene que tener las herramientas para pelear sus batallas, porque tú ya no vas a estar ahí. Entonces, si a nosotros nos encantaría estar todo el rato con nuestros hijos para medir la respuesta, que sea la respuesta más asertiva, o que a veces contesten con la agresividad que no responden, todo eso lo tienen que aprender ellos. Entonces, por eso quieren libertad, porque ellos quieren tener sus propias experiencias. Y el padre tiene que dar cabida a esa libertad. Entonces, un padre que todavía lo quiere agarrar al niño, que todavía quiere que sea lo que era en el pasado, está pues pateando oxígeno, porque no va a ser así. Tiene que darle la autonomía, porque en realidad, ¿qué es la adolescencia? Es ese proceso que culmina cuando son los chicos autónomos y pueden batirse en esta vida de manera autónoma. Entonces, por eso hay adolescentes de 40 años, ¿no? Que siguen viviendo con sus papás, digamos, porque nunca han llegado a ser autónomos. Entonces, el fin de la adolescencia es eso, ya que se la puedan que batir solos en esta vida. Y el papel en realidad de los papás es de apoyo, totalmente de apoyo, y estar ahí cuando el adolescente los necesita. Y esto es lo chistoso. Tú no sabes cuándo te necesitan. Exacto, porque cada vez tienen menos comunicación con los padres, probablemente, ¿no? Cada vez tienen menos demandas en ese orden, ¿no? De necesidades. Necesito esto, ya no te lo cuentan así, ¿no? Sí, y pueden pasar por problemas que tú no sabes y no te cuentan. Entonces, cuando les dé la gana de contarte, tienes que estar ahí, ¿no? Y tienes que ser la presencia, como te dije hace rato, que acojas, o sea, la guarida. ¿Y qué pasa? Cuando los chicos también se encuentran en un hogar, digamos, hostil, ¿no? Después de la lucha que han tenido en el colegio y demás, suelen buscar su guarida, ¿dónde? En su cuarto, encerrándose, echándose llave, ¿no? Cerrando la puerta. ¿Y por qué? Porque esa es su guarida. Entonces, lo ideal tendría que ser que todo su hogar sea su guarida. ¿No es cierto? Sí. Ese cambio, digamos, de rol de los padres puede ser un poco el más difícil, ¿no? Porque estás viendo cómo el influyente ya no es el entorno familiar, sino el entorno exterior, los amigos. Es posible que los amigos tengan más influencia que la familia, y de ahí el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, por ejemplo. Definitivamente, claro que sí. Entonces, sí, las abuelas no se equivocaban cuando decían, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque es fuerte la influencia, pero ¿sabes qué, Joel? Por más que los de afuera te puedan influir, siempre los padres son un referente, un modelo. Entonces, no es que se ha borrado todo lo de la infancia, ¿no? No es que se reseteó todo, se borró todo lo de la infancia, no, queda los valores,
queda la estructura de personalidad que le has dado a tu hijo. Entonces tú sigues siendo el modelo, pero ya no tan directamente, pero inconscientemente sí. Por eso decimos que lo difícil de educar es que no importa lo que el padre diga, sino lo que el padre es, ¿no es cierto? Tú, por ejemplo, le puedes decir a tu hijo adolescente, no tomes, que es muy malo para la salud, que qué barbaridad, que el veneno es la bebida del diablo, lo que tú quieras le puedes decir a tu hijo. Pero si tu hijo te ve beber, ¿no es cierto? Claro. Si tu hijo te ve en tremendas borracheras y demás, entonces no puedes decir, ay, los amigos. No, también somos referentes. Entonces seguimos siendo, pero ya no hay el decir, ¿no? Porque antes tú le decías, no mientas, y no mentía. Ahora no, como te está juzgando, está viendo primero cómo actúas y luego va a seguir el modelo. Es decir, sigue siendo el referente, pero esta vez ya no de una manera, digamos, verbal, sino conductual, con tus hechos, con tu conducta, con el ejemplo, como decían, ¿no? Así es decir, están pendientes, ya no te lo dicen de una manera verbal, como digo, pero sí están percibiendo todas tus acciones, todo tu comportamiento como un modelo o como un anclaje de sus valores, probablemente, ¿no? Exacto, te están escaneando, Joel, todo el tiempo. ¿Para 24/7. Sí, para ver en qué fallas, cómo tú actúas, para ver si tú le dijiste tal cosa y no estás cumpliendo. Entonces la coherencia, la congruencia del discurso de los padres es importantísimo. Otra cosa que hay que considerar es que en esta búsqueda de nuevas experiencias, aquí está el peligro de la adolescencia. Como está en esa búsqueda de nuevas experiencias, quiere probar todo, quiere vivir todo, y en su cerebro, que todavía no está desarrollado, hemos dicho, no mide las consecuencias. Entonces, en ese desorden que tiene, por ejemplo, no puede tomar buenas decisiones, no es consciente de algunas cosas, no ve a largo plazo, quiere las cosas inmediatamente. Entonces, por eso hay adolescentes que no se controlan. ¿Por qué? Porque están en esa búsqueda, y eso es lo principal, la experiencia. No están midiendo las consecuencias, ¿no? Manejar bicicleta en una bajada, digamos, no están midiendo lo que puede pasar después. Nos botaremos de este puente, listo. Y ese es el riesgo que puede llevar a comportamientos insanos, peligrosos, adicciones. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de experimentar pueden quedarse enganchados. Claro, no es solo eso, ¿no? Hay otros factores más, pero es pues población de riesgo. ¿Por qué? Porque en esa experimentación, si se quedan enganchados, pueden derivar a una adicción. Por eso es tan frecuente que empiece el alcoholismo en la adolescencia, ¿no? O otros tipos de adicciones. Ahora una forma de adicción que no es tan mal vista es, por ejemplo, el uso de celulares. Entendiendo fisiológicamente, es que cuando tienes recompensas inmediatas, ¿no? El correr riesgo, la adrenalina o tal vez la dopamina que da las respuestas rápidas, generan una adicción, y eso es lo que les gusta a los jóvenes. Todo el rato quieren nuevas experiencias. Por eso los adolescentes no entienden las cosas a largo plazo. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, pórtate bien y a fin de año te voy a regalar un celular, no funciona. Tiene que ser inmediatamente. Mira, hijito, te portas bien y este fin de semana te regalo 100 pesos. Eso es lo que ellos entienden. ¿Por qué? Porque quieren las cosas inmediatamente, ¿no? Y tener respuesta inmediata. Cero paciencia, por eso. Los cambios de humor, ¿por qué? Porque volvemos a lo fisiológico, que es una etapa donde se genera mucho cortisol. Y si tú sabes, Joel, si tú recuerdas, el cortisol es la hormona del estrés. Y uno podría creer que solo a los viejos y con mucho trabajo les da estrés, y no. Generan los adolescentes mucho cortisol, entonces viven etapas de estrés.
Y en esa etapa de estrés, ¿por qué? Porque son demasiado sensibles, todo les afecta. Entonces, por eso vienen los cambios de humor. Están felices y un pequeño detonante de algo que les hizo recuerdo, referencia a algo que no les gustó, ya hace que decaiga su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tampoco pueden regular lo emocional. Entonces pueden estar felices un momento y al otro rato totalmente tristes o parecería que deprimidos, pero es por eso, porque tampoco pueden controlar la parte emocional. Entonces, para entender un poco a los adolescentes hay que tomar en cuenta que están en ese proceso físico, biológico de transición. Primero, están en este proceso de desorden en la cabeza, tratando de acomodarla, ¿no? Acomodarse. Tercero, están tratando de definir quiénes son y definir qué espacio van a tener dentro de sus grupos de referencias. Cuarto, están peleando estas batallas afuera, probablemente sin el apoyo en la casa. Entonces, batalla afuera, batalla adentro. Y tercero, también la vida sigue, ¿no? Y en ese momento de adolescencia, las responsabilidades académicas son pues una carga que tienen que llevar adelante, les guste o no les guste, en el 99% de los casos, por lo menos que nosotros conocemos. Entonces, hay que comenzar, creo, entendiendo a los adolescentes desde esa perspectiva, que tienen mucho encima y que tienen muchas razones como para estar no siempre del buen humor o con ganas de reír como cuando eran niños, ¿no? Sí. Entonces están en otra etapa en la que el rol de los padres, estoy tratando de recapitular, ya es más de acompañar, de fijar valores con el ejemplo y de tratar de convertirse en el refugio de los chicos en su área de seguridad para que sigan adelante y traten de tener éxito en esta etapa en la que además, como empiezan a crecer en edad, empiezan a tener más responsabilidades y tienen que comenzar a tomar más decisiones cuyas y sus acciones van a tener consecuencias más directas sobre su futuro, ¿no? Académico, social, etcétera, ¿no? Sí, así ¿Son buenos es. para tomar decisiones los adolescentes? Para nada, o sea, es desorden total en esa cabeza hasta que adquieran cierto grado de madurez. Entonces no controlan sus emociones, ¿no? Entonces cualquier rato pueden irse de la lágrima a la risa. Tampoco toman decisiones, les gusta tomar riesgos, ¿no? No piensan a largo plazo. Entonces realmente es una etapa complicada y para ellos no, porque no están conscientes de todo eso, sino para los observadores que son los padres o los profesores. Entonces, si vemos nosotros que son tan sensibles que todo les estresa, ¿no? Les estresa. Es problema para ellos que un amigo no les haya saludado bien, que alguien los deje en visto, para ellos es un problema. Entonces, lo primero que tenemos que entender como padres es que no tenemos que invalidar sus sentimientos y decir, ¿de eso te vas a enojar? ¿De eso te estás haciendo tanto lío? No, porque para ellos es el mundo. Entonces, hay que entender eso. ¿Recuerdas, Joel, que en nuestros tiempos habían amigos que se aplazaban en 5, 6, 7 materias y tú decías, no, este chiquito es medio tontito? No había sido tontito, sino que era víctima de la adolescencia. ¿Por qué? Porque imagínate, te voy a poner el cuadro, que entras a clases de física, donde física tienes que seguir el hilo, ¿no es cierto? O si no, lo pierdes y ahí está, no entendiste todito el año, te perdiste todito el año de física. Y estás ahí y alguien, uno de tus compañeros o una de tus compañeras, te hace un comentario. Listo. Ese comentario puede ser agradable, que te vuelve loco, como por ejemplo a fulanita le gustas. Listo. Entonces toda su cabeza, como no puede controlarse, no hay contención de nada, entonces su cabeza está en eso. ¿Va a estar pensando en física? ¿En los ejercicios? ¿En las fórmulas? No. Y lo mismo puede ser algo malo, que su compañero le haya hablado con determinado tono. Entonces se pone a pensar en eso y ya pierde el hilo. Entonces es por eso también que es una etapa
complicada para ellos en los estudios, ¿no? Y para los padres seguramente es una etapa en la que se puede poner a prueba toda la paciencia, todo el cariño y todo el amor que en teoría todos decimos sentir por esos niños que ahora ya no son niños y que están convirtiéndose en adolescentes. Y es una prueba también para los padres porque, como decimos, el ejemplo a seguir, nos convertimos en la referencia desde otra parte de su vida. Y también en su área de seguridad sigue siendo una responsabilidad muy grande para los padres. Y ¿sabes qué, Joel? Hay dos tipos de adolescentes. O sea, la gama de personalidades son miles, pero se puede clasificar en dos tipos de adolescentes. En el que te discute de todo, ¿no? Y te dice, por ejemplo, tú le dices, no sé, pues... limpia el auto, pero ¿por qué voy a limpiar el auto? Y media hora discutiéndote y demás, y al final lo hace, ¿no? Pero has tenido una guerra antes de la lavada de auto. Y hay el otro adolescente que te dice, ya, vas a lavar el auto, ya, vas a ordenar tu cuarto antes de salir, ya, y no lo hace. ¿Sí? Para los que tenemos dos adolescentes seguidos, uno es uno y el otro es el otro, porque suele ser así, te dicen, sí, ya, listo, no te dan pelea, piensas que te hace caso, pero igual hacen lo que les da la gana. Entonces hay que entender eso también. Eso es ser padres de adolescentes, que es un tema que nos ha movido a muchos, digo a muchos y me incluyo allá, porque como dijimos al principio, probablemente no todos o casi ninguno estaba preparado para esta etapa de los chicos. En este marco, en este contexto que estamos describiendo, ¿qué importancia tiene la comunicación entre las familias y sus adolescentes? Solamente un poquitito para hablar de esto, ahora cerrando este primer capítulo, digo primero, para la gente que nos sigue, porque es un tema tan amplio que hemos decidido hacer de un ciclo corto de 3 capítulos en los cuales vamos a tratar de revisar con lupa la vida de los adolescentes. ¿Cuán importante es la comunicación, Nicole? Cortito. Es vital este tema de la comunicación, por eso creo que deberíamos darle un capítulo entero a esto de la comunicación, porque todo comunica, Joel, no solo las palabras, ¿no? Está ahí el padre que no dice nada, también comunica. O sea, no me importa, no me interesa, entonces por más que no diga nada, también está comunicando. El joven, el adolescente, está comunicando también cuando se va a refugiar a su cuarto, cuando cierra la puerta, cuando tiene un desorden en su cuarto, cuando tiene un desorden en sus materiales, está comunicando. Y si bien no vamos a ver todo lo que implica comunicación, vamos a dar algunas herramientas para hacer más llevadera la comunicación, ¿no? Y tocar algunos puntitos que van a servir, van a ser de utilidad a los padres como herramientas de comunicación, porque generalmente se dice, los padres no tienen que hacer esto, los adolescentes son así, y al final se quedan con, ¿y qué tengo que hacer? Entonces, el primer paso es aprender a comunicarse, y los invitaría a todos los que nos han visto ahora para que puedan ver el siguiente tema, que vamos a hablar específicamente sobre la adolescencia mejor dicho, sobre la comunicación con los adolescentes. Y felicitar también a los padres que han llegado a terminar de ver este video, porque lo estamos haciendo bien, porque si tú has dado tu tiempo para tratar de mejorar las relaciones y entender mejor a tu hijo adolescente, es que estás interesado en llevarte mejor, en entenderlo, y a veces hay cosas que el solo conocimiento te alivia. Por ejemplo, ¿no? Joel, habrás visto que no solo tus hijas adolescentes o mis hijos adolescentes se comportan de cierta manera, sino que es común.
Y ese conocimiento, si bien no sana, arregla todo, es un alivio, ¿no? De saber que no es porque te odian, no es porque están mal de la cabeza, sino porque es parte de su crecimiento y su evolución. Eso es justamente lo que iba a decirte. Vamos a tocar entonces, el compromiso está hecho, te tomo la palabra. Vamos a dar vamos a escuchar de parte tuya, en realidad nos vas a dar algunos tips de cómo manejar estas herramientas de comunicación con los adolescentes para también, y esto lo tomo también de vos, demostrarles a los padres o demostrarnos a todos los padres que no deberíamos estar frustrados, tal vez porque algunas de las prácticas que teníamos con los niños pues de pronto ya no funcionan, ¿no? O porque parecería que lo estamos haciendo tan mal que los chicos nunca están conformes, ¿no? Las niñas nunca están conformes, los niños nunca están conformes, pero en realidad pasa que ya no son niños, son todos adolescentes y que es más o menos parte de esta etapa. Y eso, como dices, seguramente va a tranquilizar a más de uno porque piensa uno que es uno el que falla, pero al final no es que la gente falla, no es que los padres están fallando, sino que es parte de esta etapa. Muchas gracias, Nicole. Entonces la invitación está hecha, vamos a seguir en esto, vamos a seguir hablando y revisando con lupa, vamos a seguir escaneando a los adolescentes para ver qué podemos hacer para que ellos y las familias en general tengan más éxito en este viaje, en esta etapa del viaje de la vida. Gracias, Joel, gracias. Y para terminar, para cerrar, ánimo, padres. Puede parecer difícil, pesado todo esto, pero son 4 o 5 años y se termina todo, así que ánimo, no es para siempre, es solo una etapa que nos va a parecer larguísima, pesadísima, pero termina y es para la evolución, el crecimiento de nuestros hijos, para que se conviertan en unos adultos sanos, felices y en lo que se puede decir exitosos en la vida. Gracias, y Joel. Gracias a ti, Nicole, y en el mejor de los casos, decía, también es la antesala de una despedida, ¿no? De los hijos a los padres, porque luego son mayores de edad y toman su rumbo también. Sí, tocaste la parte sensible, Joel, y es así. Son 4 años que nos quedan y después ya toman su rumbo, ¿no? En la universidad ya no, cada vez es menos la necesidad que tienen de nosotros y entonces acompañaremos con paciencia y amor en esta etapa, como tú dices, casi la despedida. Y digo en el mejor de los casos porque es el ideal, ¿no? Es lo que todos los padres probablemente queremos, que los hijos sean independientes, autosuficientes y que puedan gestionar su propia vida lo antes posible para tener más éxito también como profesionales o con el tipo de vida que deseen llevar. Así debería ser. Sí, así debería ser. Gracias, Joel. Bueno, gracias a ti, Nicole. Era la psicóloga Nicole Montalvo, que en esta primera entrega de este pequeño espacio del podcast Sin Cortes vamos a destinar por un par de episodios más para hablar de nuestros hijos adolescentes. Gracias por acompañarnos y el reencuentro será en un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en el podcast Sin Cortes de Joel Vera Reyes. El reencuentro será en un nuevo capítulo, siempre por las redes sociales del diario Opinión y en Spotify.